Me llamo Matilde, tengo 62 años y vivo solo en una casa antigua en Coyoacán, Ciudad de México. He sido costurera toda mi vida, fui esposa, fui madre, y hoy, soy silencio, pero hay cosas que, por mucho tiempo que pase, nunca olvidamos. Dime una cosa, ¿qué harías si supieras, con tus propios oídos, que tu hijo planea deshacerse de ti? ¿Cómo alguien que se deshace de un mueble viejo? Lo sé, parece imposible, yo también lo pensé. Siempre he sido una mujer tranquila, de esas que se levantan temprano para colar café y hablar con Dios mirando el cielo por la ventana. Alejandro era mi único hijo, lo creé con sacrificio, amor y un cariño que solo quienes han tenido hambre y aún comparten el plato pueden entender. Creció, estudió y se convirtió en abogado, y me quedé aquí, con mi flan de coco, esperando al domingo. En este video, os contaré como un gesto de amor. La simple sorpresa de una madre se convirtió en el comienzo de mi pesadilla. Al final, entenderás cómo una mujer traicionada por su propia sangre consigue levantarse, sin gritar, porque el tiempo se encarga de hacer justicia, y yo soy la prueba de ello. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. No todos los gestos de amor se reciben con amor. Ese día, solo quería sorprender a mi hijo subirme a su coche, esconderme en el asiento trasero y verle sonreír cuando supiera que era yo. Pero cuando se subió al coche, no estaba solo, y lo que oí en ese momento, todo cambió. Esa conversación, dicha casi en un susurro, todavía me despierta al amanecer. Hablaron de mí, como si ya no estuviera aquí, como si mi ausencia estuviera planeada, y peor aún, deseado. Si has llegado hasta aquí, imagino que entiendes el dolor de sentir que ya no eres bienvenido en tu propia familia. Quizá tú también te han dejado fuera, olvidado por quienes más amabas. Si este video te ha tocado de alguna manera, te lo pido, quédate conmigo, suscríbete, deja tu like, no para complacerme, sino para acompañarme, porque recordar eso duele, y saber que hay alguien que me escucha, que alguien se siente conmigo, me hace sentir menos sola. Me desperté antes del sol, como siempre hacía cuando él era pequeño. Todavía recuerdo los días en que me levantaba para preparar café antes de llevarlo al colegio, envuelto en el jersey azul que cosí yo misma con retales. Aquella mañana, el frío de las baldosas en las plantas de mis pies me trajo este recuerdo, y al lado, un deseo tonto, haz una sorpresa, eso es, un gesto sencillo, como una madre. Cocí el flan de coco con calma, justo como a él le gusta, la leche hervida despacio, el coco recién rallado y el caramelo en el punto justo, sin prisas. Lo puse en la bandeja de cristal con el borde astillado y lo cubrí con un paño de cocina bordado con mi nombre, Matilde, hecho por mí cuando aún podía ver bien. Cogí el metro allí en Coyoacán y me bajé en la estación Insurgentes, caminando hacia Colonia Roma con el corazón pesado y feliz a la vez. No le había visto durante la semana en mucho tiempo. Pensé, va a ser feliz. Dirás mamá, estás loca y nos reiremos. Me acerqué al edificio donde trabaja, y allí estaba su coche, un sedán negro brillante, que ayudé a pagar al principio de mi carrera. Me acerqué con cuidado, miré a mi alrededor, como una chica traviesa, vi que la puerta trasera estaba sin cerrar, y fue entonces cuando se me ocurrió esa idea: voy a esconderme aquí atrás. Cuando él venga, yo apareceré con flan. Me senté en el asiento trasero con el corazón acelerado, como si tuviera malas intenciones. Abracé la bandeja contra mi pecho y me quedé allí, riendo por dentro. ¿Qué madre no quiere ver feliz a su hijo con semejante manchada? Solo quería ver su sonrisa. Eso es, solo una sonrisa. El tiempo pasaba lentamente. Fuera, gente apresurada iba y venía. Miré mis pies, cubiertos por calcetines gruesos dentro de mis zapatos gastados. Miré mis manos, y sexta las marcas de toda vida allí. Las costuras, los alfileres, los días de limpieza, los platos lavados, todo por él. De repente,
Escuché las voces. 2. Lo es. Ella, Jimena. Su voz siempre sonaba como hielo. Se subieron al coche riéndose de algo. Me quedé paralizado. Esperé el momento de saltar del banco y decir sorpresa, pero algo se me quedó grabado. ¿De verdad crees que va a caer? Dijo. Silencio. Es mayor. Jimena. Una escalera mojada. Un tropiezo. ¿Quién lo va a dudar? Respondió. Sentí como si el suelo del coche hubiera desaparecido. Se me cerró la garganta. El flan se deslizó un poco en mi regazo. Respiraba tan despacio que parecía que el aire dolía. ¿Está activo el seguro? Preguntó. Desde enero. Son 150,000 pesos. Además de la casa, lo solucionamos todo en 2 meses. Esa conversación era sobre mí. Hablaron de mí, como si ya estuviera muerto, como si fuera un obstáculo, una molestia, y yo estaba allí, en el asiento trasero, con los caramelos en su regazo. A veces pasamos toda la vida cuidando, queriendo, intentando ser todo para alguien, y descubre que, en el fondo, nunca fuimos nada, o peor aún, que se ha convertido en un problema que hay que eliminar. Permíteme preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido prescindible? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu valor desapareció cuando dejaste de ser útil? Cuando escuché a mi hijo hablar de mi muerte con tanta calma, como si fuera parte de un plan financiero, me quemaba por dentro. Pero no grité, ni siquiera lloré, simplemente me quedé allí, oído. Si alguna vez has experimentado algo similar, o si te ha tocado de alguna manera, comenta abajo. Escribe lo he vivido o me ha tocado. A veces, ver que no estamos solos ya es un alivio. Te cuento todo esto con mi corazón abierto, y cada comentario tuyo es como un abrazo de vuelta. Siguieron hablando, sin saber que la muerte que estaban planeando, ya estaba sentado en el asiento trasero, vivo, escuchándolo todo. Pero lo que pasó después fue aún más cruel, porque una cosa es escuchar traición, otra es descubrir que no fue solo el hijo, que había más gente involucrada, gente de mi propia familia, y fue entonces cuando dejé de ser la buena madre, y empecé a ser otra mujer. ¿Quieres saber quién más estaba en ese plan? Así que escucha lo que pasó después. Al principio, cuando oí la voz de Jimena subiendo al coche, confieso que sonreí. Pensé para mis adentros, ella vino a recogerlo para comer. Quizá lo pasen en casa más tarde, todavía había esperanza en mí, incluso después de tanto abandono, tantos cumpleaños olvidados. El olor de su perfume invadió el coche y me recordó la primera vez que entró en mi casa con esa mirada de enfado, como si todo oliera a humedad. Aún así, lo intenté, hice todo lo posible para que se sintiera bienvenida, pero lo que dijo esa mañana destruyó cualquier buen recuerdo. Se sentó en el asiento delantero, soltó un suspiro y dijo, con la voz más natural del mundo, ¿estás seguro de que va a sonar como un accidente? Todo mi cuerpo se quedó paralizado. Estaba a menos de 1 metro de ella. Era como oír un rayo caer dentro de mi pecho. Alejandro respondió con una calma que nunca imaginé poder sacar de su boca. La casa es vieja. Bajar las escaleras no es tan difícil para alguien de su edad. Su edad. Hablaba de mí, de su madre. La mujer que lavó su ropa interior a mano hasta que tuvo 13 años, que se quedó despierta toda la noche cosiendo para pagar el primer colegio privado, que empeñó su anillo de boda para comprarle el ordenador en la universidad. Hablaba de mi muerte como si fuera un detalle, una solución, alguna idea, un escalón mal limpio. Contuve la respiración. La camiseta que llevaba en el regazo empezó a resbalar, pero ni siquiera me moví. Eso no podía ser real, pero lo fue. Jimena entonces se rió. Una risa seca, de alguien que ya no tiene contención. ¿No crees que va a sospechar? Puede que la anciana sea más lista de lo que parece. Alejandro respondió, nunca fue lista. Es solo una anciana necesitada. Esa frase fue como recibir una bofetada de la mano de la persona que más queremos. Yo, una anciana necesitada, quizá de verdad lo estaba, pero ser necesitado nunca ha sido un delito. Lo que planeaban era el crimen. Y allí,
En ese momento, me di cuenta de que ya no era solo rechazo. Era una frase, querían que muriera, y lo peor, querían que pareciera un accidente. El coche permaneció quieto mientras hablaban de los detalles. Hablaron de seguros, la casa, el testamento. Jimena preguntó si estaba seguro de que no había cambiado aún los papeles, y él respondió con desprecio: apenas sabe usar su móvil. ¿Crees que vas solo al registro civil? Lo he oído todo, cada palabra, cada risa contenida, y no era solo dolor lo que sentía. Era una mezcla de ira, vergüenza y un silencio que le apretaba el pecho, el tipo de silencio que solo conocen las mujeres silenciosas. La conversación se estaba volviendo cada vez más sucia. Ella dijo que cuanto antes lo resuelvan, mejor. Añadió que últimamente había estado un poco mareada, que un empujón ligero en el momento adecuado era suficiente, y que quizá, una noche con la luz apagada y la zapatilla fuera de lugar cumplió con el trabajo. Me ardía la garganta, pero no podía emitir ningún sonido, y entonces entendí: ya no podía ser la misma Matilde, la que esperaba, el que pasó la tela, el que sonreía para no llorar. Me enfrentaba a dos monstruos, y una de ellas salió de mí. Continuaron unos minutos más, y yo, sin respirar bien, con el corazón en el estómago, no sabía si desmayarme o desaparecer, pero me quedé. Lo he oído todo, porque en ese momento me di cuenta: lo que mata a una anciana no son las escaleras, es indiferencia, es el desprecio hacia aquellos que creó. Cuando salieron del coche, riendo y haciendo planes para después de que todo estuviera resuelto, me quedé allí unos minutos más. Me temblaban las manos, el flan ya estaba destrozado en mi regazo, y aún así no podía soltarlo. Era como si representara todo lo que aún quedaba de dulzura en mí, y fue allí, en ese asiento trasero, donde morí por primera vez, pero no para ellos, me morí a mi suerte. Y cuando me levanté para irme, ya no era la misma Matilde que se subió a ese coche, porque después de oír a nuestro propio hijo planear nuestro final, todo cambia, pero lo que aún no sabía, simplemente no eran los únicos. Había más personas en este plan, gente de mi familia, personas a las que ayudé, alimenté, acogí, y cuando supe quién más estaba implicado, fue entonces cuando decidí cambiar el rumbo. ¿Crees que fui a hablar con ellos? No, elegí otro camino. Uno que no verían hasta que fuera demasiado tarde. ¿Sabes qué era? Habrá que esperar y ver, porque ahí es donde empieza a girar la historia. Cuando hablaron de nuevo, parecía que el aire dentro de ese vagón era denso. No hubo ni una pausa de duelo, ni un ápice de duda, ni siquiera una vacilación que me hiciera pensar que esto podría ser un juego cruel. Alejandro sacó algo de su bolsillo, oí el sonido del papel y dijo con voz firme, como si presentara un caso en el tribunal: el seguro paga 150,000 pesos en un plazo de 15 días desde el certificado de defunción. ¿Y la casa?, preguntó Jimena, con un tono ansioso, casi infantil. Lo valoraron en 2 millones. Quizá un poco más si renovamos los trastimientos y vendemos rápido. 2 millones. Así llamaban al lugar donde cada rincón tenía el olor de su infancia. La pared donde hice esa marca con lápiz para medir su altura año tras año. El azulejos de la cocina donde quemé el caldo cuando pensaba demasiado en su futuro. El jardín trasero donde jugaba con el perro del vecino. Todo se convirtió en un número. La casa donde viví durante 40 años se convirtió en una cantidad. Me convertí en un obstáculo que tenía que apartarse. Jimena suspiró profundamente, como si se enfrentara a una factura. No podemos esperar más. La factura de la tarjeta vence otra vez, y el banco bloqueará el límite. Ya no puedo sentirme avergonzado cuando mi tarjeta no pase delante de los demás. Alejandro, sin emoción, respondió: cuando todo esto esté resuelto, empezaremos de cero. Vender la casa, cobrar el seguro, pagar las deudas, comprar la casa nueva. Ella aceptó como si aceptara una oferta de trabajo, los dos hablando de mi muerte, como si fuera un negocio, algo simple, lógico, necesario.
como alguien que cambia un frigorífico viejo, como alguien que tira un mueble que no combina con la nueva habitación. Quería levantarme, quería empujar el asiento delantero, llamar a la puerta, gritar. Quería preguntar, ¿alguna vez me quisiste? Pero algo en mí se quedó ahí, como si mi cuerpo estuviera hecho de piedra. Quizá porque el shock paraliza más que el dolor, quizá porque cuando amamos tanto, la mente se toma tiempo para aceptar la violencia del abandono. Miré mis manos. Eran duros, fríos, apretando la tela bordada. El flan se aplastó entre mis pies. El caramelo se extendió, resumando como sangre rallada en coco. Pensaba que conocía a mi hijo. Pensaba que lo sabía todo. Estaba completamente equivocado. La conversación continuó, y cada frase era como un cuchillo lento en mi piel. Mamá nunca fue buena con el dinero, dijo. Cree que guardar 5,000 pesos en el banco es una fortuna. Jimena se rió. Debe haber guardado algo en casa también. La anciana siempre esconde dinero en un cajón, entre la ropa de cama, dentro de la Biblia. Me sentí avergonzado. Era cierto, eso lo hice, pero nunca lo había ocultado por avaricia. Era miedo, miedo a echarlo de menos, miedo de que si el banco cometía un error, no habría nada. La alegría para los niños nunca es suficiente, la seguridad para ellos nunca es suficiente. Si pedían 10, yo daba 11. Si decían lo necesito, lo entendía como sálvame, y mientras le salvaba, cavó mi tumba. ¿Pero estás segura de que esto no despertará sospechas? Insistió Jimena. Y si alguien empieza a preguntar, ¿está sana? Nunca hubo nada serio. Alejandro respiró hondo. No lo entiendes. Una anciana cae. La anciana sale herida. Muere una anciana. Nadie lo sospechará. No puedo explicar la sensación de esta frase. Es como si un vaso de agua fría cayera en el alma, no en el cuerpo. No hablaba de una persona, hablaba de un tipo. Solo era un chico, un peatón. Gente como ella es una forma elegante de decir no importa. Hablaron de la logística, la hora, el día, la excusa. Casi nunca usa el móvil. Será fácil fingir que intentó pedir ayuda y se cayó, comentó Alejandro. Deja un vaso de agua tirado cerca de las escaleras. Alguien dirá que se resbaló. La naturalidad me mareaba. Los dos eran fríos, calculadores, como si estuvieran organizando una boda o eligiendo el sofá de una habitación nueva. Pensé en todas las veces que recé por su felicidad. Como sonreí cuando Alejandro me trajo flores en el Día de la Madre, aunque sabía que las compraban de camino, por obligación. Como cuando Jimena se quejaba de la comida sencilla, fingí no escuchar y dije que había puesto muy poca sal a propósito, y allí, toda la vida que di se convirtió en una ecuación de cuentas atrasadas. Estaba tan empapado por dentro, tan vacío, tan destrozado, que incluso el odio en sí mismo parecía pequeño. No era ira, era duelo. Estaba vivo, pero ya estaba de luto por mí mismo. Salieron del coche como si no hubiera pasado nada, como si acabaran de hablar del tiempo. Me llevó unos 10 minutos poder abrir la puerta. Cuando por fin salí, las piernas me temblaban como si hubiera corrido kilómetros. Cada paso era un nuevo peso, cada respiración, un fastidio. Recuerdo mirar el cielo en Roma, ese cielo blanco al final de la mañana, y pensar, Dios mío, ¿por qué? ¿En qué momento se convirtió mi hijo en ese desconocido? Me subí al metro de vuelta a casa sin ver a la gente, sin oír nada. Era como si fuera una sombra caminando entre los vivos. Cuando llegué a la cocina, puse la bandeja con el flan triturado sobre la mesa y me quedé quieto. Allí, solo, me di cuenta de una verdad que nunca había considerado. Quien ama demasiado, está en riesgo. No porque el amor sea malo, sino porque el otro aprende a creer que siempre perdonarás, siempre aceptará, siempre cede. Se acostumbran a su sacrificio, y el día que tengan que tirar a alguien al fuego, pareces la opción obvia, pero ese día, algo ha cambiado. Todavía no sabía lo que se avecinaba, todavía no sabía cuánto se extendía la traición más allá de ellos dos.
Todavía no sabía que los planes de muerte tenían más manos involucradas. Solo sabía una cosa: si pensaban que era débil, descubrirían el tamaño de mi silencio, porque el silencio de una madre traicionada es más afilado que cualquier cuchillo. Y fue entonces cuando, temblando, me senté a la mesa y me pregunté, ¿planearon todo ellos mismos? ¿O alguien más? ¿Esperabas mi muerte también? Cuando salieron del coche, me quedé allí durante largos minutos. No recuerdo si eran 5 o 50, solo sé que ni siquiera podía mover las manos. El flan triturado sobre el paño de cocina parecía simbolizar mi propio corazón, dulce, hecho con cuidado, y ahora, arruinado, miré por la ventana del coche como si mirara desde el fondo de un pozo. La calle era normal. La gente caminaba, reía, llevaba bolsas. Mientras tanto, dentro de mí, el mundo había terminado. Cuando por fin tuve el valor, abrí la puerta despacio, como si tuviera miedo del sonido que hace el propio dolor. Puse la tela en el hombro y me fui andando, sin objeto. Pasé por la iglesia de la esquina, la de las campanas antiguas que Alejandro adoraba de niño. Salió un sacerdote con un niño de la mano, y sentí un pinchazo en el pecho. Recordé cuando me pidió que encendiera una vela para su padre, después de que Tomás muriera. Recordé su voz, aún dulce, diciendo, ¿crees que me escuchará si le pido que cuide de nosotros? Ahora era él, que planeaba borrarme. Seguí caminando, pasé junto al Café La Habana, donde él estudiaba para la universidad y yo esperaba en la acera, sentada en un banco, con una botella de agua y el tentempié envuelto en una servilleta. La chica que servía allí seguía en la puerta, ahora con el pelo más canoso. Me miró y sonrió, y yo le sonreí, pero por dentro grité. Me subí al metro. No recuerdo el viaje, no recuerdo el sonido del carro, las voces, las luces. Recuerdo que solo miré el cristal de la ventana y no reconocí a la mujer reflejada. Fui yo, pero ya no lo era. Llegué a Coyoacán cuando el sol ya empezaba a ponerse. Las sombras de los árboles cubrían las aceras como viejas armas que querían proteger a los transeúntes. Nadie me vio, y tampoco quería ver a nadie. Entré en casa, cerré la puerta con calma y me senté en la silla de la cocina. Apoyé el pano de cocina contra la mesa y miré el reloj de pared. La de madera oscura, con un puntero que falla al llegar al número 8, estaba ahí, tic, tic, como si se burlara de mi parálisis. Y fue allí, sentado en esa silla de patas tambaleantes, donde repasé cada palabra que se decía dentro de ese coche, bajando las escaleras. Vieja necesitada, apenas sabe usar un móvil, el seguro paga rápido. Cada frase era un clavo en el ataúd donde intentaban ponerme vivo, y fue entonces cuando lloré, pero no era ese llanto desesperado, no. Era un grito débil, desde dentro, como un hilo de agua que se filtra por una rendija que nadie ve. Las lágrimas fluyeron en silencio, y ni siquiera me moví para secarme. La dulce mujer que llevo dentro murió allí. Saber, no soy un santo, nunca lo estuve, he cometido errores, he dicho demasiado, he confiado en quienes no debería, pero siempre intenté hacer lo correcto, siempre pongo a mi familia por delante de todo. ¿Y qué recibí? Una frase, una trampa, una barrida dentro de su propia sangre. Y por eso estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia con cada pieza que me queda. Si estás escuchando, deja un like en este video y suscríbete al canal. No es vanidad. No, es solo que, todavía tengo mucho que contarte, y saber que hay alguien escuchándome hace que este cruce sea menos solitario. Me quedé en la silla hasta que anochecí. La luz de la cocina estaba encendida, pero dentro de mí ya todo estaba apagado. Esa noche, dormí sin comer, sin tumbarse adecuadamente. Simplemente estiré el cuerpo en el sofá y dejé la televisión encendida para no oír el ruido en mi cabeza, y cuando me desperté al día siguiente, con el sol golpeando la ventana del salón, supe, algo tenía que cambiar. Si siguiera siendo la misma mujer que se subió a ese coche, no sobreviviría. Así que me levanté despacio,
Fui al espejo del baño y me miré fijamente. Por primera vez en mucho tiempo, me enfrenté a mí mismo, no con tristeza, pero con una pregunta ardiendo dentro de mí: ¿y si Alejandro no estabas solo en esto? ¿Y si alguien de mi propia familia estaba con él en este plan? ¿Tienes idea de quién fue? Porque cuando me enteré, te juro que fue como que me apuñalaran por segunda vez, y esta vez, en la parte de atrás. Recuerdo cómo era despertarme antes del sol, cuando el frío del amanecer aún se colaba por las rendijas de las ventanas, fino, y me hacía doler las puntas de los dedos. Puse agua a hervir y preparé la sopa con lo que había: huesos comprados en la carnicería de la esquina, casi algunas verduras. Alejandro, aún pequeño, dormía envuelto en una manta azul claro que ya había perdido su suavidad. Lo desperté despacio, pasándole la mano por el pelo, que era espeso y brillante como el de su padre. Nunca se quejaba, ni siquiera cuando su uniforme estaba ajustado o los zapatos empezaban a rasgarse en la punta. La remendaba con hilo negro, porque era la que tenía, y él iba al colegio con la cabeza bien alta, como si coser fuera una medalla. Los otros niños tenían mochilas nuevas, fiambreras de colores, ropa que olía a jabón caro, pero él dijo que no le importaba. Lo haces todo con cariño, mamá, eso es mejor que cualquier compra, dijo, y yo lo creí, porque quería creerlo. Por la tarde, cuando volvía del trabajo, las marcas de la costura seguían en mis manos. Me dolían tanto los dedos que no podía cerrarlos bien, pero cuando vi a Alejandro sentado en la mesa, haciendo los deberes, con los pies colgando porque no podían tocar el suelo, todo mereció la pena. Recé en silencio, agradecido de tener al menos ese tejado sencillo, ese hijo educado y esas noches en las que el ruido del barrio se alejaba mucho. Imaginaba un buen futuro para él. Me lo imaginaba siendo alguien importante, con traje, hablando con calma, quizá ayudando a la gente. Nunca, ni siquiera en la peor pesadilla, imaginé a mi hijo sentado en un coche, planeando la muerte de su propia madre. También recuerdo su adolescencia, cuando empezó a crecer rápido y el uniforme ya no era suficiente. Salí a trabajar como costurera en el centro, tomé el minibús abarrotado de la avenida Insurgentes y me senté durante horas en la máquina industrial. El sonido de la aguja era como una lluvia metálica, tac tac tac. El olor a tela, pintura de hilos, sudor viejo de los compañeros. Todo se me quedó grabado cuando volví a casa, pero antes de entrar, se limpió la cara con un pañuelo húmedo, se alisó el pelo y se puso el pintalabios que le había sobrado de una boda que había celebrado años atrás. No quería que Alejandro me viera como una mujer cansada, quería que me viera como alguien fuerte, como alguien capaz de levantar muros enteros para poder apoyarse en ellos. Cuando cumplió 15 años, empezó a pedir cosas que yo no podía darle. No eran caprichos, eran necesidades. Los libros del curso preuniversitario, las tazas de examen, los zapatos para la ceremonia escolar. Pasé noches enteras cosiendo vestidos para las esposas de los empresarios de Polanco, mujeres que nunca supieron el verdadero precio de la vida. Muchos me preguntaron sin importar: ¿cobras todo esto? Con un simple ajuste. Sonreí y dije que sí, que era el precio adecuado. Lo justo para ellos no era mucho, para mí significaba comida, facturas pagadas y el brillo en los ojos de mi hijo. Cuando me quedé sin dinero para comprar los libros de derecho que quería, vendí mis pulseras de plata. Eran los únicos recuerdos de cuando Tomás seguía vivo. Me lo había dado en nuestro primer aniversario de boda. Los sostuve en mis manos antes de venderlos, sintiendo el metal frío y pesado, como si fuera el peso de nuestro pasado. Se lo entregué al joyero sin decir nada, solo firmé el recibo y me fui. El día de la graduación de Alejandro, compré un vestido sencillo rojo oscuro porque me dijeron que el rojo trae buena suerte. Pasé la noche anterior ajustando el dobladillo de su traje para que quedara perfecto. Cuando vi a mi hijo paseando por el escenario, con ese vestido negro, zapatos relucientes y diploma en las manos,
sentí un orgullo que no cabe en ninguna palabra. Me sonrió. Esa sonrisa era lo que justificaba todas las callosidades, todas las noches sin dormir, toda la vida que abandoné para que él tuviera una oportunidad. Pensé que, a partir de entonces, sería mi brazo derecho, mi apoyo en la vejez. Creía lo que toda madre cree, que el amor crece, nunca disminuye. Cuando conoció a Jimena, intenté caerle bien desde el primer día, no porque me pareciera dulce, sino porque a mi hijo le gustaba. Miró mi casa con ese aire de alguien que entra en un viejo almacén. Se quejaba del olor a telas, las paredes gastadas, la pequeña mesa que heredamos de la madre de Tomás. Una vez, cuando sirvió café, le comentó a Alejandro: tienes que sacar a tu madre de este lugar. Esto es decadente. Escuché y fingí no oír. Me tragué el comentario como si hubiera bebido demasiada agua fría. Pensé que, con el tiempo, ella vería quién era, que me daría cuenta de que podía ser simple, pero no era miserable, que mi corazón estaba lleno de amor, no de rencor. Pero Jimena nunca vio nada más que lo que quería ver, el obstáculo entre el dinero de ella y el de mi hijo, y pensar que todo este pasado, todo este esfuerzo, todo este cuerpo que se rompió para levantar se convirtió en un simple número en sus bocas. Seguro de vida, casa vendida, edad conveniente para un accidente. Mi hijo, ese chico de la manta azul y los zapatos remendados, convirtió toda mi historia en cálculo. Y fue allí, sentado frente al espejo la mañana después de oírlo, cuando sentí algo extraño. Ya no tenía miedo. ¿Por qué si él era capaz de eso? ¿Quién más podría estar de su lado? ¿Crees que esta traición terminó en el coche? ¿O había alguien aún más cercano, alguien de mi propia familia, que ya había dado el primer paso para eliminarme? Después de esa mañana, pasé mis días como si caminara en un campo minado. Cada recuerdo era un fragmento. Pasé del sofá a la cocina, de la cocina al baño y volví al sofá. Comía poco, dormía mal. El sonido del teléfono me hizo sobresaltar. El timbre me hizo sentir el corazón en la garganta. Ya no confiaba en nadie, ni siquiera en mí, porque si pudiera crear un monstruo, ¿qué más podría haber dejado que se acercara a mí sin darme cuenta? Aquella tarde, el viento soplaba con fuerza por la ventana del salón, haciendo bailar el telón como si tuviera vida propia. Me senté con té en la mano, intentando convencerme de que necesitaba respuestas. Quería entender cómo se había llegado a ese punto. Si Alejandro y Jimena querían matarme, ¿quién más podría estar involucrado? Y fue entonces cuando un recuerdo me pinchó. Lorenza, mi cuñada, la esposa de mi hermano Sebastián, durante meses había estado llamando, insinuando cosas, que debería ayudar más, que estaban pasando por dificultades, que no podía llevarme todo a la tumba. En su momento, siempre pensé que era exagerado, pero ahora tenía demasiado sentido. Cogí el teléfono y marcé su número de casa, dejé el dispositivo en altavoz, pero algo me hizo no decir nada. Lo dejo jugar, 1, 2, 3 veces, hasta que respondió. Era Lorenza, su voz sonó amortiguada, y antes de que dijera hola, escuché otra voz de fondo. Era Sebastián. No se había dado cuenta de que la llamada había conectado, y fue entonces cuando escuché. Ya ha tardado un rato, ¿verdad? Siempre ha sido egoísta con este dinero, guardándolo como si fuera solo suyo. Sebastián, cálmate, saldrá bien. Alejandro dijo que el abogado ya está revisando los papeles. Solo espera a que tropiece. Tropeza, qué ironía, después de todo lo que ha hecho por él. Va a morir por un paso. Se me heló la sangre, dejé de respirar durante segundos. Era cierto, ellos también lo sabían, también esperaron. Lorenza, que tan a menudo se sentaba en mi mesa, comía mi comida, cogía bolsas con ropa que yo había donado. Sebastián, mi hermano, a quien defendí tantas veces de la lengua afilada de nuestra madre, ahora hablaba de mi muerte como si comentara el precio del maíz en el mercado.
Si nos hubiera ayudado cuando el taller se rompió, nada de esto habría sido necesario, dijo Lorenza. Nunca prestó lo suficiente, siempre hacía parecer que nos hacía un favor. Colgué con el dedo tembloroso. El mundo giró y mi estómago también. Así que eso era todo. ¿Pensaban que debía hacerlo? ¿Que tenía una deuda por no haber dado más? ¿Por no haberme arruinado por completo para ayudarles? Cada gesto mío, cada ayuda, nunca era suficiente, porque las personas que solo ven lo que falta, nunca valoran lo que se le ha dado. Me quedé allí, con el teléfono en el regazo, mirando mis manos. Manos que ya llevaban a mi hermano en brazos cuando era pequeño. Manos que pasaban noches bordando toallas para vender y comprar el material en su taller. Manos que ahora temblaban, traicionadas por todos lados. Incluso la sangre me dio la espalda. Saber, es difícil explicar la soledad de descubrir que estás completamente solo, pero es aún más difícil explicar la frialdad que empieza a nacer en nuestro corazón cuando el dolor alcanza este nivel. Ese día no lloré más. Sentí un vacío, una lucidez dura, como alguien que se despierta de la anestesia y se da cuenta de que está en medio de una operación sin forma de escapar. Y entre nosotros, si me has estado escuchando hasta ahora, es porque sientes que esta historia va a dar un giro igual, y realmente lo hará, porque, por mucho que parezca que todo se ha desmoronado, os aseguro, el momento más fuerte aún está por llegar. A veces, cuando creemos que hemos sido derrotados, ahí es exactamente donde nace nuestro arma más poderosa, el silencio atento. Y yo, Matilde, estaba en silencio, pero muy atento. He estado repasando cada paso que he dado en los últimos años. Cada vez que le pasaba una tapadera a Alejandro, cada vez que fingía no oír los comentarios de Jimena. Recordé la vez que Sebastián pidió dinero diciendo que era para pagar la operación de su hija, y luego compré pan en la misma panadería donde él iba y venía con una botella de tequila escondida en la bolsa de papel. Siempre lo he visto, siempre lo he sabido, pero siempre he perdonado, y ahora, estaban esperando a que yo cayera, pero lo que ninguno de ellos sabía, es solo que yo, viejo o no, seguía en pie, y que lo que vendría a partir de entonces no estaba en los planes de nadie. Porque toda mujer traicionada, cuando está en silencio, no es por debilidad, es por estrategia, y si te dijera que lo primero que hice después fue buscar una oficina notarial, ¿tienes idea de lo que fui a firmar ese día? Porque cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Podría haber gritado, podría haber ido a casa de Alejandro, haber llamado a la puerta con el corazón acelerado y haber escupido cada palabra como si escupiera sangre. Podría haber llamado a Sebastián y decirle que lo sabía todo, que había oído cada plan, cada coma, cada veneno, pero yo no hice nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque aprendí que hay un dolor que no se puede superar con un escándalo. Se gana con silencio, con paciencia, con el tiempo trabajando de nuestro lado, como un reloj que parece detenerse, pero que un día despierta. Y eso fue lo que decidí hacer. Me vestí con calma, me puse los zapatos de mi fe y empecé a observar. Lo primero que hice fue sacar los documentos importantes del cajón de la cómoda, el de madera clara, que crujía cada vez que lo abría. Guardé todo en una carpeta de plástico y lo escondí dentro de la bolsa de arroz, en el armario de la despensa. Nadie pensaría en mirar allí. Luego empecé a pasear con un cuaderno encuadernado en azul en el bolsillo del delantal. Apuntó todo lo que le parecía extraño, el día, la hora, lo que dijeron, cómo se veían. Y cuando Alejandro apareció, 3 días después, diciendo que pasó solo para ver cómo estaba, ya estaba preparado. Abrí la puerta con una sonrisa. Sí, una sonrisa, porque la peor forma de desarmar a un enemigo es tratarlo como si aún fuera un aliado. Preparé café, puse en la mesa el pan dulce que le gustaba y me senté con las manos sobre el mantel de encaje. Me miró con esa actitud ensayada de alguien que se preocupa, pero estaba nervioso. Manos jugueteando con el teléfono, miradas apartando cuando hacía demasiadas preguntas.
Me esforcé por parecerme a la misma Matilde de siempre, la dulce, dócil y dispuesta madre, pero por dentro, cada gesto suyo era una pieza que encajaba en el rompecabezas de la traición. Volvió a comentar sobre la casa. ¿Alguna vez has pensado en vender? Es demasiado grande para vivir solo. Podría vivir en un lugar más fácil. Simplemente sonreí. Estoy pensando. Mierda. Pero aún no ha llegado el momento. Y era verdad, aún no era el momento, pero ya sabía que, cuando fuera, no sería para darle nada. Esa misma semana, fui a visitar a doña Elvira, mi vecina de la calle trasera, una mujer discreta y trabajadora, siempre con pintalabios morado y sandalias de cuero. Lo que pocos sabían es que su hija trabaja en el Departamento de Justicia. Empecé a hablar despacio, con cuidado, sin revelar nada. Pregunté como si fuera la curiosidad de una anciana que lee demasiados periódicos. Elvira, ¿cómo se registra un cambio de testamento? Y si una persona quiere dejar la casa a una institución, ¿es posible? ¿Y quitar a alguien de la herencia? ¿Lleva tiempo? Elvira respondió como si no entendiera mucho, pero lo apuntó todo y dijo, se lo preguntaré a mi hija y te lo contaré luego. Mientras tanto, yo seguía el teatro con Alejandro. Empezó a venir más a menudo, no por nostalgia, claro, sino porque Jimena debería haber exigido resultados. Cada visita era una inspección encubierta, y yo, más atento que nunca, escondí las joyas de mi madre en un tarro de galletas, vació la mitad de mi cuenta de ahorros y la transferí a nombre de una sobrina lejana, que vive en Guadalajara y a quien un día ayudé a criar cuando su madre enfermó, y lo hice sin decírselo a nadie, ni siquiera para ella, porque a veces, el secreto es el mayor escudo. Y aquí, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido que fingir que no sabías nada, solo para sobrevivir? ¿Alguna vez has tenido que mirar a los ojos a alguien a quien amabas y sonreír, sabiendo que quería tu final? Si has pasado por algo así, comenta abajo con sé cómo es o te entiendo, porque hay cosas que solo saben quienes han vivido. Solo los que sobrevivieron lo reconocen en el otro. Las noches se volvieron más tranquilas. Pasaba horas escuchando el tic-tac del reloj de pared, bebiendo té y recordando las historias que contaba mi abuela, de cómo las mujeres del pasado ganaban guerras con ollas en las manos y ojos atentos. Y pensé, quizá ahora me toca ganar la mía, no con gritos, pero con silencio, un silencio que observa, calcula, prepara, y así me convertí en otra mujer. La antigua Matilde aún existía, pero ahora caminaba con pasos más firmes. Ya no lloraba en los rincones. No pidió amor. No esperaba una llamada. Miré mi jardín y vi que incluso las flores cortadas a veces volvían a crecer con más fuerza, y fue entonces cuando decidí plantar una plántula de bugambillas en la entrada de la casa. No puedo explicar por qué, quizá como símbolo, quizá como advertencia. Lo que Alejandro y Jimena no sabían, ni imaginaban, era que la anciana necesitada había empezado a coser otra cosa, un plan, y cada visita de ellos era una línea más en mi trama. Pero en la siguiente visita, nunca lo olvidaré, porque fue allí, ese día, donde cometió su primer error, el primer error, y me aproveché de ello. ¿Quieres saber qué dijo? Espera, porque fue en ese momento cuando mi plan empezó a funcionar. Esa mañana, me desperté con un peso diferente sobre el pecho. No era tristeza, era otra cosa, quizá una vocación, como si algo dentro de mí dijera, vete, y fui. Me puse mi vestido azul marino, el que tiene pequeñas flores en las mangas, me recogí el pelo en un moño apretado, cogí mi bolsa de ganchillo y me fui. Caminé despacio por las calles de Coyoacán, respirando hondo, pasando por cada casa como si viera más allá de los muros. Cuando llegué a la parroquia de San Juan Bautista, olí las velas antes incluso de abrir la verja de hierro. La iglesia estaba vacía, solo el sonido de una escoba barriendo hojas secas en el patio trasero. Entré, mojé los dedos en el agua bendita, hice la señal de la cruz y caminé hacia el altar. Me arrodillé en el último banco y me quedé allí.
No recé, simplemente cerré los ojos, porque hay momentos en los que ya no tenemos palabras, solo el silencio, y Dios lo entiende. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Miré despacio y vi al padre Anselmo, el mismo que bautizó a Alejandro. Pasaron los años, pero su rostro seguía igual, tranquilo, como una montaña que ha visto demasiadas tormentas para sacudirlas con una llovizna. Se sentó a mi lado, sin prisa, sin palabras. Simplemente apoyó su mano sobre la mía, y allí me permití derramar una lágrima, solo una. Me miró y dijo: no necesitas hablar, Matilde, tus ojos ya lo han dicho. Bajé la cabeza, sintiendo como la piel de mi cara ardía, no por vergüenza, sino por pesadez. Como si, por fin, alguien me hubiera visto por completo. Esperó un poco más y luego dijo: los justos no gritan. Siembra silencio, y cosechar justicia. Esas palabras me entraron como una brisa constante que levanta polvo olvidado. Los justos no gritan. Repetí esto en mi cabeza al salir de la iglesia. Crucé la plaza con pasos lentos y, antes de llegar a casa, me detuve en la papelería de la esquina. Compré un cuaderno nuevo, cubierta negra, sin dibujo, sábanas gruesas y sin línea. También compré un bolígrafo azul, de esos que se deslizan fácilmente. Llegué a casa, preparé mi té y me senté en la mesa de la cocina. Abrí el cuaderno y escribí en la primera página, en la parte superior, cierto, y abajo, para cuando ya no queden palabras. Allí empecé a grabarlo todo, día, hora, frases exactas, cada visita, cada insinuación, cada mirada torcida. También apunté lo que escuché en el coche, palabra por palabra, y dejé espacio para más, porque yo sabía, eso iba a seguir creciendo. Escribía como si estuviera cosiendo, con paciencia, con intención, con dolor, pero también con firmeza, como si cada carta fuera una línea que contenía la verdad en papel, y si algún día me faltara fuerza para hablar, ese cuaderno hablaría por mí. Con cada página nueva llena, sentía menos miedo. Era como si, de alguna manera, estuviera reconstruyendo mis propias piernas, las piernas que querían tirar por las escaleras. Y allí, delante de mi propia letra, entendí que la justicia no es venganza, la justicia es el eco de la verdad bien contada, y tenía tiempo, porque pensaban que estaban tratando con una anciana débil, cansada y descolorida, pero olvidaron que dentro de cada mujer de pelo blanco vive una chica que ya ha sobrevivido a cosas que ni siquiera pueden imaginar, y esta chica, cuando decide levantarse, no vuelve a dormirse. Ahora tenía dos aliados, el tiempo, y ese cuaderno negro. Y ellos, incluso sin saberlo, acababan de perder el control de la historia, pero lo que no podía imaginar, era que alguien, desde donde menos lo esperaba, también me estaba observando, y lo que esta persona decidió hacer, todo cambió. ¿Tienes idea de quién fue? Porque, a veces, el primer hilo de verdad viene de la boca más improbable. Me desperté temprano ese día. El sol ni siquiera había pasado por los tejados de las casas y el aire estaba frío, como parece pedir silencio. Tomé mi café sin prisas, con 2 rebanadas de pan y un trocito de queso, como siempre hacía, pero mi corazón latía de otra manera. Sabía que ese día sería el primer paso concreto de mi nuevo comienzo, no un comienzo alegre, como una película, sino un nuevo comienzo silencioso, de una mujer que ya ha perdido todo lo que pudo y ahora solo quiere paz. Me puse mi abrigo de lana y caminé hasta la parada del autobús. Tomé la línea que va a San Ángel, un barrio antiguo y precioso, con calles empedradas y árboles que dan sombra al camino. Cuando bajé, respiré hondo. La fachada de la oficina de registro civil era la misma que hace años, cuando estuve allí por primera vez, llena de esperanza, nombrando a mi único hijo como heredero de todo lo que construí con mis manos. En ese momento, recuerdo haber firmado los papeles con un sentido de logro. Pensé, si muero mañana, estará bien. Poco sabía. Entré en la oficina del registro civil con pasos firmes.
Pedí hablar con el mismo notario, el señor Ramírez, un caballero mayor, de voz suave y ojos sin juicios. Me reconoció al instante. Doña Matilde, qué alegría verte aquí. ¿Cómo estás? Se quedará. Si hoy puedo arreglar algunas cosas. Nos sentamos en la sala trasera, lejos de oídos curiosos. Abrí la bolsa y saqué la nueva versión del testamento que ya había estado preparando con la ayuda de la hija de doña Elvira. Le entregué los documentos y dije, con la voz más serena que pude, quiero dejar todo a la Fundación Santa Mariana, la que cuida de mujeres mayores abandonadas. Todo, casa, ahorros, muebles, incluso la máquina de coser. Por Alejandro, eso está todo aquí. Saqué del bolsillo un sobre blanco, sellado con cinta roja. Dentro, una carta escrita a mano, con mi letra habitual. En él, conté todo lo que sabía, todo lo que escuché, todo lo que significaba para mí y lo que llegó a significar después de aquel día. Era una despedida, no porque estuviera muriendo, sino porque necesitaba despedirme de la madre que era. También pedí incluir una cláusula en la oficina del registro civil, mi deseo expreso de no ser incinerado. Escuché claramente en el coche esa maldita frase de Jimena, y si cremamos pronto, más rápido, menos preguntas. Pozo, que quede escrito que no lo es. Quiero todo mi cuerpo, enterrado en Coyoacán, cerca de Tomás. ¿Qué tienen que enfrentarse a mí, observarme, enfrentarse a mí en el silencio de la despedida? El señor Ramírez me miró con una mezcla de asombro y respeto. ¿Estás absolutamente segura de eso? Doña Matilde, sí, lo sé. Además, no quiero que nadie lo sepa mientras yo viva. Solo entonces, asintió, tomó los papeles, tomó las notas y las selló con firmeza. El sonido del sello resonó en la habitación como si sellara no solo el documento, sino una vida de lucha. Me fui de allí con el corazón más ligero, el aire parecía más limpio, las calles adoquinadas ya no parecían frenarme. Era libre, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre, porque sacar a alguien del testamento a veces es menos cuestión de dinero y más de liberación. Sobreescribir con tinta oficial, que la dignidad de las personas vale más que cualquier herencia. Y si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayudarme a llevarlo adelante, dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees. A veces, todo lo que una mujer necesita es saber que no está sola. Volví a casa sin prisa, pensé en las otras mujeres que viven en silencio, tragando el desprecio de los niños que piensan que la madre es posesión, que nuestro amor es una obligación. Pensé en cuántas Matildes hay en este país, ocultando tristeza dentro del cajón de los calcetines. Guardé la copia de los papeles en el fondo de la caja de costura, junto con los hilos viejos, las agujas que todavía uso cuando quiero distraerme. Cerré la tapa con cuidado y fui a preparar mi té, pero esa misma noche, pasó algo. Alejandro apareció sorprendido. Dijo que estaba preocupado porque yo estaba callada, pero había algo en sus ojos, algo ansioso, como si supiera que el tiempo se estaba acabando. Y fue en esa visita cuando cometió el error que esperaba. La frase que salió de su boca lo delató todo. ¿Quieres saber qué dijo? Porque eso es todo. Que empecé a actuar desde fuera, y ni siquiera se dio cuenta. Esa semana, el cielo parecía más gris de lo habitual. El olor a lluvia flotaba en el aire incluso cuando el sol aparecía entre las nubes. Era como si el tiempo reflejara lo que sentía por dentro. Estaba retraída, más de lo habitual. Ordené los armarios de la cocina, limpié las esquinas de la casa con una atención que rozaba la obsesión, y, por impulso, decidí abrir el viejo baúl que estaba bajo mi cama. Ese baúl no se había abierto en años. Guardaba allí cosas que nadie más consideraba valiosas, fotografías amarillentas, bordados sin terminar, cartas manuscritas de Tomás y algunas carpetas con documentos antiguos. Revisando los papeles, encontré un sobre blanco, doblado en 3 partes, con mi nombre escrito en el exterior.
Reconocí la letra al instante, era de Alejandro, lo abrí con calma, y lo que leí cerró mi cofre, un recibo, fechado hace 15 años, firmado por él mismo, un préstamo de 80.0 pesos, dinero que, en ese momento, saqué del fondo de jubilación para ayudarle a abrir su primera oficina, un valor alto. En ese momento, dije que era un regalo, pero él insistió en que quería formalizarlo como un préstamo, para que veas que soy responsable. Leí cada línea de ese artículo y, al final, la frase que no dejaba de martillar en mi cabeza: prometo devolverlo completo en un plazo de 2 años. Nunca lo devolvió, pero lo que más dolía ni siquiera era eso. Recordó la conversación que escuché, meses después, entre él y Jimena, en el salón de mi casa. Preguntó de dónde había salido el dinero para los muebles, los cuadros, los ordenadores, y él respondió, con la cara más grande del mundo: fue un inversor quien creyó en mí. Anónimo. Ese día estaba en la cocina, lavando los platos. No dijo nada, creía que lo había omitido para no crear tensión. Hoy entiendo que solo fue otro capítulo más en una historia de mentiras. Me senté en el suelo de la habitación, con ese papel en la mano, y lloré como no lo hacía mucho que no lloraba, no por el dinero, no, salvo por la amarga realización de que la traición de mi hijo no nació de la nada. Crecía en silencio, como malas hierbas en la esquina de la pared. Y yo, en la ceguera de mi madre, la regué. Hay gente que piensa que el dolor solo viene con los golpes fuertes, pero a veces, lo que realmente destruye son los pequeños cortes que ignoramos, hasta que sangra demasiado. Si tú también has sentido este tipo de corte, quédate aquí conmigo, porque todavía hay mucho que necesito contar, y lo peor, aún estaba por venir. Guardé el recibo con el mismo cuidado que alguien que guarda un cuchillo. Lo guardé dentro del cuaderno negro, entre las páginas donde describía la conversación en el coche y la frase de Sebastián. Este papel, ahora, formaba parte de la historia, prueba de que mentir no era nuevo, era raíz. Durante horas me pregunté cómo alguien puede mentir tanto a alguien que solo ofreció amor, y la única respuesta que se me ocurrió fue: porque sabía que nunca cobraría nada, nunca pedí agradecimiento, nunca llamé a la puerta pidiendo lo que devolvía, y eso era en lo que se apoyaba, en la certeza de mi bondad. Pero en ese momento, algo en mí cambió de tono. No era solo dolor, era firmeza, una fuerza que venía de todo lo que soporté en silencio, porque hay dolores que no nos matan, moldearnos. Y ya no era la Matilde del flan de coco y las manos que tiemblan al oír la llave en la puerta. Ahora, yo era diferente, y Alejandro, pensaba que aún tenía el control. Poco sabía que mientras dormía plácidamente junto a su esposa, yo recogía, página a página, el testimonio de una madre que amaba demasiado, y fue tirado. Pero Dios ve, el tiempo escucha, y la justicia, cuando llega, no pide permiso para entrar. Lo que nunca imaginó fue que ese recibo, olvidado por él y guardado por mí, sería la pieza que me faltaba para decidir de una vez por todas qué hacer con mi futuro. Y el destino, a veces, se encarga de empujar las cosas con una fuerza que no esperamos. Porque al día siguiente, recibí una llamada que cambiaría el curso de todo. ¿Tienes idea de quién me llamó? Y lo que esta persona estaba a punto de revelar, te dejará en silencio, como me dejó a mí. Llamé a Alejandro un jueves y le dije, con la voz más dulce que pude encontrar dentro de mí: el domingo voy a hacer arroz con mole poblano, el que te gustaba, ¿por qué no vienes a cenar conmigo? Al otro lado de la línea, hubo un segundo de silencio. Entonces respondió, por supuesto, mamá. Lo haremos. Imaginé su rostro en ese momento intentando entender si había algún cambio en mi voz, alguna trampa entre líneas, pero no la había, al menos no para él. Pasé todo el sábado organizando todo como en los viejos tiempos. Recogí flores en el jardín de Doña Margarita, como hice antes. Elegí los más abiertos, los que parecían haber sobrevivido al fuerte sol de la semana.
Lo puse en el tarro de cristal azul que Tomás me regaló en nuestro primer aniversario de boda. Cogí el viejo disco de boleros y lo dejé en silencio, sonando de fondo. Toda la casa olía a chocolate, pimienta y nostalgia, y aunque todo siga igual, sabía que nada era igual que antes. Cuando llegaron Alejandro y Jimena, todo estaba listo. Vino con ese vestido caro que solo llevaba en restaurantes de lujo. Él, con una camisa blanca y el mismo perfume que llevaba cuando era adolescente, me acogieron como alguien que se acerca a un altar por miedo al pecado. Yo correspondí, pero solo con el cuerpo. El alma, esa ya estaba de pie, observando desde lejos. Se sentaron a la mesa y elogiaron la comida como siempre. Mamá, este lunar es perfecto. Jimena, por favor, sírveme más arroz. Las palabras volaron en el aire como si fueran verdad, y quizá, por un momento, lo eran, pero había algo en sus ojos que ya no encajaba con quienes éramos. Era como si el teatro hubiera perdido su gracia, y yo era el único que conocía el final de la obra. Mientras comíamos, pregunté cómo iba la oficina. Alejandro dijo que todo iba bien. Entonces sonreí y comenté, eso está bien, porque montar un negocio hoy en día requiere valor, y gente de palabras, ¿no? Se quedó paralizado. El tenedor se detuvo en el aire un segundo. Jimena respondió por él, sonriendo. Ale siempre ha sido muy decidida. Mantuve la sonrisa. No era sarcasmo, era estrategia. Me aseguré de recordar pequeñas historias durante la cena. Le conté cómo Tomás quemó la olla de judías en nuestro segundo mes de matrimonio, y cómo Alejandro, con 7 años, intentó enseñarme a usar el mando a distancia de la televisión. Se rieron, incómodos. Yo no, para mí, cada recuerdo era una pieza colocada en el tablero, y ni siquiera sabían que estaban jugando. Hubo un momento en que Alejandro derramó un poco de agua sobre la toalla. Le pedí que no se preocupara y le dije, con voz calmada, la vida también tiene manchas. Algunos los limpiamos. Otras veces, aprendemos a ver de otra manera. Jimena apartó la mirada, bajó la cabeza. El miedo, la incomodidad, el arrepentimiento, lo que fuera, empezaron a deslizarse por sus rostros como sudor de verano. Fue entonces cuando me di cuenta, el silencio duele más que gritar, porque no deja espacio a la defensa. No sabían lo que yo sabía, y por eso cualquier frase mía me parecía amenazante. Y yo, estaba en paz. Por primera vez, fui yo quien marcó el ritmo de la noche. Al final de la cena, serví té con pan de elote, como siempre hacía, y mientras removía el azúcar en mi taza, miré a Alejandro y le dije, ¿sabes, hijo? Hay cosas que solo entendemos después de ser mayores, como ciertas conversaciones que deberían tener lugar dentro de un vagón vacío, pero que acaban siendo escuchadas por quienes nunca deberían haberte escuchado. El silencio fue inmediato. El bolero seguía sonando suavemente, pero allí, en esa mesa, el tiempo se detuvo. Me miró, pálido. Jimena dejó caer la taza sobre el platillo y carraspeó, intentando cambiar de tema, pero no lo hice. Simplemente miré, con ternura y firmeza, como diciendo, lo sé. ¿Y sabes qué es más curioso? Algunos recuerdos tienen olor, tienen sonido, tienen gusto, nos marcan para siempre, como esta cena, como el sonido de la cuchara tocando el fondo de la taza, como el perfume de Jimena, que esa noche mezclaba lavanda con miedo. Dime algo. ¿Tienes ese recuerdo, de esos que se pegan a la piel del alma y vuelven cuando menos lo esperas? Si es así, compártelo conmigo aquí en los comentarios. Dime, a veces, compartir recuerdos es un silencio sanador. Cuando se fueron, cerré la puerta despacio, volví a la cocina, quité el mantel de la mesa, lo doblé con cuidado y lo guardé. Miré el espejo colgado cerca del reloj y casi no me reconocí, porque esa mujer de allí ya no era la Matilde que solo quería. Fue Matilde quien también pudo ver, pero no sabía que, esa misma semana, una nota dejada por error en el buzón cambiaría el curso de todo otra vez. ¿Te imaginas lo que había escrito ahí?
¿Por qué eso? Me hizo actuar sin pensarlo 2 veces. El día después de cenar, me desperté antes de lo habitual. El cuerpo estaba cansado, pero la mente se sentía aguda como no lo había sentido en años. La nota que encontré en el buzón la noche anterior, la que claramente no era para mí, pero que cayó allí sin cuidado, seguía pesando mucho en el bolsillo de mi delantal. No pasó mucho tiempo, solo una frase, escrita con prisa: confirmar para el sábado. No puede averiguar nada antes. No tenía firma, pero reconocería ese ella en cualquier parte. Ahora era la ella de todos. La piedra en el zapato, el papel que hay que rasgar, el obstáculo en el camino. Pozo. Si querían correr contra el tiempo, deberían correr solos, porque decidí que, desde ese día, nadie andaría por ahí con mis llaves sin mi consentimiento. Me duché, me anusé el pelo, me puse mi abrigo más sencillo y me fui. Caminé hasta el banco, sintiendo cada paso como un ladrillo colocado en la pared que estaba construyendo entre ellos y yo. Entré en la agencia aún oliendo limpio, detergente barato y aire acondicionado frío. Me senté en la cola, conseguí la contraseña y, mientras esperaba, pensé en cuánto había confiado ciegamente en Alejandro. No era solo por amor, era fe, la fe de madre, fe ingenua, de la peor clase. Cuando me tocó a mí, el encargado, un joven de barba fina, me saludó sonriendo. ¿En qué puedo ayudar, doña Matilde? Respiré hondo y dije, con voz firme, de una manera que yo mismo no esperaba: quiero eliminar el nombre de mi hijo de todas las autorizaciones. Cambia las contraseñas. Eliminar cualquier acceso que no sea mío. Alzó una ceja sorprendido. Todo, señora, todo, y lo quiero ahora. Tardó 40 minutos de firma, confirmación por teléfono, nueva contraseña, nuevas biometrías, nuevos códigos. Cada clic del ordenador parecía arrancar un hilo de la red donde me habían atrapado durante años. Al final, el niño dijo: a partir de este momento, solo tú tienes acceso. Firmé el último papel con mano firme. Me levanté despacio y le di las gracias. Salí del banco y caminé hasta la parada del autobús. El sol ya estaba alto, iluminando las antiguas fachadas de Coyoacán. La vida siguió, la gente seguía, y yo, por primera vez en mucho tiempo, también iba, pero en la dirección opuesta a quienes intentaron derribarme. Cuando llegué a casa, descansé lo justo para coger la bolsa de nuevo y caminar hacia el administrador del barrio, el responsable de las escrituras y los papeles de la casa. La recepcionista me reconoció y sonrió, diciendo: doña Matilde, qué buena sorpresa. Yo le devolví la sonrisa esta vez. La sonrisa era sincera. Pedí hablar con el administrador. Llegó rápido, con un fajo de documentos en la mano. Hablamos a puerta cerrada. Expliqué lo que necesitaba. Quiero dejar oficial claro que cualquier propuesta de venta de mi casa solo puede hacerse con mi presencia física, sin poder notarial, sin autorización previa, nada sin mí. Me miró detenidamente. ¿Alguien ha intentado hacer algo, doña Matilde? Todavía no, respondí, y precisamente por eso estoy aquí. Lo entendía. Los hombres que tratan herencias y escrituras siempre entienden sin que tengamos que explicar demasiado. Selló, imprimió, adjuntó mis registros antiguos y, cuando terminó, dijo: ahora tu casa está protegida, nada cambiará sin ti. Volví a firmar, sintiendo como el peso se levantaba de mis hombros, como si se arrastrara polvo del suelo tras años de acumulación. Volví a casa en un silencio tan profundo que incluso mis pasos parecían oírme. El barrio era igual: niños jugando, perros ladrando, el olor a pan saliendo de la panadería de la esquina. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que esperaba la bondad de los demás. Ya no era la madre que creía que el amor, por sí solo, sostenía todo. Ahora yo era el guardián de mi propio destino. Entré, cerré la puerta con llave, dejé las llaves sobre la mesa y me quedé allí, mirando la habitación como si hubiera visto pasar toda mi vida ante mis ojos. El viejo sofá,
la alfombra gastada, el retrato de Tomás. Todo fue testigo de mi transformación, y en medio de esa calma, una frase salió tan clara, tan fuerte, que casi salió de mi boca: aquí ya no manda nada. Y era verdad, todos los accesos cortados, cada hueco se cerraba, todas las puertas cerradas con llave. Ahora todo estaba de mi lado. La situación empezó a cambiar sin hacer ruido, pero el destino a veces prefiere poner a prueba nuestro valor antes de entregar la siguiente pieza. Y esa noche, sobre las 8, alguien llamó a mi puerta, un breve y ansioso instante, como si quien estuviera allí supiera que el tiempo era valioso. Cuando abrí, me quedé sin aliento. ¿Te imaginas quién estaba fuera? ¿Y qué vino a decirme esta persona? Porque fue en ese momento cuando me di cuenta de que la verdadera caída aún estaba por llegar. Cuando abrí la puerta esa noche, aún con el corazón acelerado por los cambios que había hecho en el banco y la empresa de gestión, apenas reconocí, a primera vista, el rostro que apareció ante mí. Era Lorenza, mi cuñada, el mismo que, días antes, llamaba egoísmo a mi dinero, como si cada peso que ganaba, lavando ropa, cosiendo vestidos y limpiando, hubiera caído del cielo. Pero ahí estaba, sosteniendo una bolsa de pan dulce, con una sonrisa tan grande y forzada que parecía hacerle daño en la cara. Matilde, oh, querida, pasé solo para ver cómo estabas, dijo, entrando incluso antes de que la invitara. El olor a pan recién horneado, mezclado con el perfume exagerado que siempre había llevado, invadió mi salón. Puso la bolsa sobre la mesa como si le ofreciera una ofrenda. Lo compré en la panadería San Cosme. Te recordé. Respiré hondo. Sonreí como si lo creyera y respondí: qué detalle tan bonito. Lorenza, siéntate. Tomemos un café. Serví el café como siempre, con calma, en un gesto que ella conocía bien porque era el mismo con el que recibía visitas cuando Alejandro aún era un niño corriendo por la casa con las rodillas raspadas. Pero esa noche no había chico, no había familia, solo un teatro, y yo era el único que conocía todo el guión. Lorenza empezó a hablar demasiado, demasiado rápido, y cuando una persona habla demasiado, sin que le preguntemos nada, es porque algo dentro de ella está ardiendo. ¿Sabes, Matilde? Estaba preocupado. Caminas tan callado, tan lejos, empezó, jugueteando con su bolso, luego su plato, luego su servilleta, como si no supiera dónde poner las manos. Quería saber cómo estás de salud. Ya sabes cómo es. Llega la edad. Tenemos que cuidarnos. La palabra edad salió un poco arrastrada, casi tropezando con su lengua. Eso me golpeó como un suspiro helado, porque fue exactamente esa palabra que escuché en el coche, cuando mi propio hijo calculaba cuántos pasos serían suficientes para justificar mi caída. Me mantuve firme, sonreí, di un sorbo a mi café y respondí dulcemente: me estoy cuidando muy bien, gracias, incluso mejor que antes. Tragó saliva, sus ojos hicieron un movimiento rápido, midiendo mi expresión, como buscando grietas. No lo encontró. Luego vino el segundo ataque, aún más torpe. ¿Y la casa, Matilde? ¿Funciona todo correctamente? La luz, el gas, si hay algún problema, sabes que puedes llamarme. Habló con una suavidad tan falsa que casi brillaba. Te lo agradezco, Lorenza, respondí. Pero todo está en orden, todo está muy bien cuidado. Y entonces, por primera vez esa noche, demostró lo que realmente sentía. Sus dedos temblaban sobre la taza, pequeño, casi imperceptible, pero lo vi. Porque cuando vivimos con alguien durante décadas, incluso conocemos el silencio del miedo, y la suya era gritar. Algo en su plan había salido mal, algo se estaba descontrolando. Quizá Alejandro comentó que no podía acceder a mi cuenta, quizá Sebastián intentó llamar al administrador para pedir información sobre la casa y recibió un solo en persona con la señora Matilde, quizá se habían dado cuenta de que no podían mover las piezas como antes, y ahora, intentaban perseguir el viento.
Fue entonces cuando intentó el tercer movimiento, el más sucio de todos, el sentimental. Sacó la bolsa de pan, sacó un trozo y dijo: «¿Sabes, Matilde? Hoy me acordaba de Tomás, aquel día que se cayó por las escaleras y estabas tan desesperada. ¿Te acuerdas? Temblaste por todo el cuerpo. No fue casualidad, no era memoria, era una advertencia mal disimulada. Quería recordarme el peligro, lo que podría pasar con la gente que se cae por las escaleras de una casa vieja». Sentí que la sangre se enfriaba, pero respiré hondo y respondí con calma: «Lo recuerdo, Sir, ¿y sabes qué es lo que más recuerdo? Que lo levanté sola, siempre me levantaba por mi cuenta». Se quedó sin palabras, como si esa frase le hubiera atravesado el pecho. El silencio que siguió fue pesado, casi sólido. Lorenza me miró de una forma extraña, como si intentara ver desde dentro hacia afuera, y lo hice, porque en ese momento se dio cuenta de algo que quizá Alejandro y Jimena aún no habían comprendido. Yo era diferente, no rota, no vulnerable, diferente, menos predecible, menos dócil, menos manipulable. Se dio cuenta de que el silencio que llevaba ya no era de miedo, sino de estrategia. El pánico cruzó sus ojos muy rápido antes de que bajara la cabeza. «Matilde, cualquier cosa realmente, llámame, ¿vale?» «Sí, lo tengo», respondí con la voz más dulce que pude encontrar. Y llevé los platos al fregadero. Se fue unos minutos después, casi tropezando por la prisa. Cruzó la puerta sin mirar atrás. Cuando la sexta girar la esquina, sentí algo que no sentía en mucho tiempo: control, no sobre el mundo, no sobre ellos, sino sobre mí. Por primera vez en años, no me dejé llevar por la marea. Yo estaba sujetando el remo. Cerré la puerta, apoyé la frente en la madera y respiré hondo. Su miedo estaba naciendo, y cuando nace el miedo, la verdad no tardará en llegar. Pero lo que no imaginaba era que, esa misma semana, alguien mucho más inesperado aparecería en mi puerta, y esta visita, cambiaría todo para siempre. ¿Te imaginas quién sería el siguiente en llamar ahí? Porque todavía recuerdo exactamente la sensación cuando escuché ese segundo latido, el que nunca debería haber ocurrido. Me desperté temprano ese día, antes de lo que mi cuerpo normalmente permite, y sentí algo diferente en el aire, como si la propia casa me empujara hacia afuera, diciéndome que necesitaba dar un último paso antes de que el destino se adelantara. Bebí un café sencillo, me envolví con un chal sobre los hombros y me fui hacia la casa refugio Citlaltépetl. Allí en Roma, un lugar donde las ancianas abandonadas encontraban refugio, comida y, sobre todo, alguien que escuchara sus historias. Ya había ido varias veces para donar ropa y retallos de tela, pero esa mañana no fue una donación que acepté. Era cierto, cuando llegué, me recibió la trabajadora social, una mujer de mirada firme llamada Paula. Siempre me trató con respeto, como si viera algo más allá de la superficie. «Dona Matilde, qué buena sorpresa», dijo, haciéndome pasar. Caminamos hasta la pequeña oficina, una habitación adaptada que olía a papel guardado y café recalentado. Me senté, respiré hondo y saqué de mi bolsa el sobre marrón que había sellado la noche anterior. Me temblaban un poco las manos, pero no era miedo, era decisión. «Paula, quería hacer una donación». «Sí, pero también quería hablar contigo sobre algo más». Se dio cuenta del peso de la frase y cerró la puerta lentamente. Empecé a hablar sin prisa, como alguien que abre un libro antiguo. Le conté todo. La conversación en el coche, la voz de Jimena preguntando si iba a aparecer un accidente, el cálculo frío del seguro de vida, el plan para vender mi casa, sus deudas, la implicación de Sebastián y Lorenza, la visita falsa con el dulce, el recibo olvidado del préstamo, todo. Paula se quedó quieta, simplemente escuchando, como alguien que sostiene una cuerda que podría romperse en cualquier momento. En un momento dado, bajé la voz y dije: «Yo no sé de lo que son capaces, pero yo también sé de lo que soy capaz.
protegerme, y puse el sobre la mesa. Miró el papel como si fuera una bomba. Dentro hay copias de mis notas, conversaciones, citas, nombres, todo lo que he oído, todo lo que he descubierto, y hay más. Si me pasa algo, quiero que se entregue a la autoridad competente. ¿Prometes hacerlo por mí? Paula respiró hondo. Sus ojos estaban oscurecidos, no por miedo, sino por comprensión. Era como si conociera este tipo de historias, como si hubiera visto a otras mujeres llegar allí pidiendo ayuda con una sonrisa frágil y un cuerpo lleno de secretos. Doña Matilde, no estás solo, dijo, poniendo su mano sobre la mía. Esas palabras me impactaron con fuerza, porque, por primera vez desde que escuché a mi propio hijo planear mi muerte, sentí que se formaba una red invisible a mi alrededor. Y sé que puede sonar tonto, pero hay cosas en la vida que vivimos y conservamos, pero quizá al contar, ayudamos a otro corazón a respirar. Así que, si sigues aquí conmigo, escuchando esta historia, quédate conmigo un momento más, y aprovecha para dejar tu me gusta y suscribirte. No es para mí, es para que esta historia encuentre otras manos que puedan necesitar un poco de valor. Cuando salí de casa refugio, caminé por la acera con pasos firmes. Había dejado allí un pedazo precioso de mi verdad, y al mismo tiempo me llevaba una nueva, silenciosa pero fuerte seguridad. El viento me golpeó la cara y sentí algo que no sentía en semanas, alivio. Pero el alivio no dura mucho en la vida de quienes están en medio de la tormenta, porque, esa misma tarde, recibí un mensaje inesperado en mi móvil, un número sin nombre, 2 frases cortas, pero capaz de destrozar cualquier paz que me hubiera ganado. Y aquí es donde te pregunto, ¿puedes imaginar lo que ponía ese mensaje? Porque, cuando lo abrí, mi mundo volvió a cambiar. Cuando llegué a casa esa tarde, después de dejar el sobre con Paula, encontré un mensaje corto en mi móvil, proveniente de un número desconocido, 2 frases, solo 2, pero que tenían el peso de una piedra en el pecho. Se están desploman. Solo mira. No sabía quién lo había enviado. Quizá alguien de la oficina de Alejandro, quizá alguien que supiera más de lo que debería, o quizá simplemente era el destino usando manos humanas, pero en ese momento, sentí que algo empezaba a desmoronarse de su lado, y hice exactamente lo que decía el mensaje. Observé. Pasé los días siguientes tomando mi vida con calma, barrí el porche, cuidé mis plantas, cociné mis caldos, tomé café con los vecinos. Por fuera, era la misma Matilde de siempre, pero por dentro veía, con una claridad casi cruel, como las piezas caían una a una, y cayeron rápido. Primero, llegó la noticia de que la oficina de Alejandro estaba siendo investigada por fraude fiscal. Lo supe porque su propia secretaria, una chica que siempre me trataba con cariño, me comentó suavemente cuando nos encontramos en la fila de la panadería: Doña Matilde, lo que dicen es serio, muy serio. Por supuesto, fingí sorpresa, pero por dentro ya sabía que el hilo de las mentiras siempre es más corto de lo que crees. Al día siguiente, las primeras notas comenzaron a aparecer en sitios web locales de Ciudad de México. Nada demasiado explícito, pero suficiente para que sus clientes más importantes empezaran a retirarse. Alejandro dependía de la apariencia, fidedigno, y confianza. Hijo mío, es como la loza fina, una vez agrietada, nunca vuelve a ser como antes. En menos de una semana, la empresa perdió 2 contratos importantes. En el otro, perdió 3 más, y escuchaba todo como si estuviera escuchando una radio lejana, que ponía la banda sonora de un destino que no era mío. Jimena fue la primera en sentir el hielo en el aire. Siempre ha estado impulsada por el dinero, el estatus, las fotografías con filtros caros y las cenas en restaurantes donde un plato cuesta más que mi salario de un mes entero de costura. Al segundo día de la crisis, dejó de publicar fotos con Alejandro. El tercero, ya no iba a la oficina. En el quinto, luchó. Lo sé porque Alejandro,
Borracho, algo que rara vez hacía, llamó a Sebastián diciendo que no quería hundirnos juntos. ¿Y conoces esa casa en Cuernavaca de la que vivían presumiendo, diciendo que era una inversión, que valoraría, que sería la escapada de fin de semana? Pozo, no solo no valoraba, sino que entraba en gravamen. Observé todo esto desde lejos, sin decir una palabra. A veces, mientras regaba mis plantas, pensaba, el tiempo es el juez más silencioso y preciso que existe, y es verdad, porque nunca tuve que levantar la mano, ni levantar la voz. Sus decisiones, sus mentiras, su codicia, todo eso creó una sombra tan pesada que empezó a caer sobre sí misma. Y hay algo que quiero confesarte, aquí mismo, en este pequeño fragmento de nuestra conversación. ¿Sabes cuando la vida parece querer mostrarnos que, incluso cuando el corazón está roto, todavía hay un camino que nos lleva a un lugar más claro? Eso es todo. Hay momentos en la historia que aún están por venir, y te van a mostrar justo eso. Quédate conmigo, porque lo más profundo sigue llegando. Cuando Jimena hizo las maletas, porque claro que lo hizo, Alejandro se quedó solo en la casa que ya ni siquiera era suya. Más tarde supe que se fue diciendo que no había nacido para vivir de migajas, que no desperdiciaría su juventud con fracasos. Palabras frías, tan frías como las que escuché de ella en el coche ese día. La diferencia es que ahora no iban sobre mí, eran sobre él. La vida da vueltas, hijo mío, y vuelve justo en el punto donde más duele. Alejandro intentó mantener las apariencias, como siempre, intentó culpar al gobierno, a la economía, a los clientes, incluso a la prensa. Pero lo que le estaba ocurriendo no era persecución, fue una consecuencia de años de decisiones torcidas, consecuencia de un corazón que no supo ver quién lo amaba de verdad, consecuencia de un plan que nunca debería haber concebido, porque la vida puede incluso llevar tiempo, pero carga. Un día, mientras estaba sentado en la cocina, removiendo lentamente una olla de caldo de pollo, recibí una llamada inesperada. Era la propia Paula. Doña Matilde, dijo, creo que las cosas se están moviendo. Tienes que tener cuidado. Le di las gracias y colgué. Me quedé allí, sosteniendo la cuchara de madera en alto, sintiendo como el olor del caldo caliente subía a mi cara, y entendí que el resultado se acercaba, porque su desesperación solo tenía una manera, apretar el asedio, y sabía desde lo más profundo de mi alma, que Alejandro, cuando está acorralado, no piensa con claridad. Y por eso te pregunto, ¿puedes imaginar lo que hizo cuando se dio cuenta de que lo estaba perdiendo todo? Porque el siguiente paso que dio, esa fue la que cambió el curso de todo, incluso de lo que yo creía posible. Pasé meses viviendo con esa calma que solo nace después de que el alma sangre todo lo que tenía para sangrar. Era una paz extraña y silenciosa, que no venía del perdón, venía de la lucidez. Sabía quién era, y sabía quién había elegido ser Alejandro, pero la vida siempre guarda una última prueba antes del resultado, y la mía llegó una mañana gris, cuando resbalé en el jardín mojado después de regar mi bugambilla. No era nada grave, solo un esguince de tobillo, pero mientras caía derruido, mi vecino corrió a ayudarme y, con buenas intenciones, avisó a Alejandro. Llegó 2 horas después, y nunca olvidaré lo que sexta cuando abrí la puerta. No era un problema, era cálculo. Entró rápido, exagerando la voz como si estuviera ensayando. Mamá, he oído que te has caído. ¿Todo bien? ¿Quieres ir al hospital? Sonreí. En ese sentido, eso duele más que la respuesta. Estoy bien, hijo. Siéntate un rato. Tenemos que hablar. Él se irguió de hombros, pero se sentó. Caminé despacio hasta la estantería, abrí el cajón de madera del que guardo mis documentos más importantes y saqué un sobre crema, con mi nombre escrito a mano. Lo puse sobre la mesa entre nosotros. Es para ti. No tocó el sobre de inmediato. Me miró como intentando adivinar si era cariño o veneno, pero poco a poco, sus dedos se acercaron. Abrió el sobre despacio.
Primero tomó la copia reconocida del testamento. Un silencio pesado cayó entre nosotros, como polvo de construcción. Vi cómo su rostro se puso pálido. El nombre de la institución Hogar San Esperanza, un refugio para mujeres mayores, estaba allí, claro, firme, sin oposición, heredera universal. El activo más valioso de mi vida ya no le pertenecía a él. Parpadeó varias veces, como si el papel estuviera equivocado, como si las cartas pudieran reordenarse para agradarle. Luego sacó la carta, mi antigua, redondeada y firme letra, la misma con la que escribía notas en su fiambrera cuando era niño. Alejandro empezó a leer, y mientras sus ojos recorrían cada línea, su máscara cayó. No se cayó para siempre, se desmoronó, como pintura vieja goteando de una pared. Me quedé de pie en la encimera, removiendo el café despacio, como si nada importara, pero yo estaba observando. La carta decía exactamente lo que necesitaba decir, sin gritos, sin ofender, sin dramas. Solo la verdad desnuda me tenías entero. Tenía mis noches despierto, me dolían las manos, mis ahorros ahorrados a un penique, tenía mi orgullo y mi perdón, y sin embargo quería más. Quería mi vida, ahora tiene lo que se merece y nada. Terminó de leer con la respiración contenida. Sujetó el papel con fuerza, como si pudiera aplastar el significado de las palabras. Mamá, ¿qué es esto?, dijo con voz temblorosa, pero no era tristeza, era pánico, solo justicia. Alejandro se levantó y empezó a caminar por la habitación como un animal atrapado. Sus ojos buscaban algo, quizá una explicación, quizá un agujero para escapar de lo que sentía. Tura, no puedes hacerme esto, soy tu hijo. Le di la espalda con la misma calma con la que cerré tantas puertas en ese camino. Lo sé, por eso dolió tanto. Puse una taza de café en la mesa junto a él. No jugó. Lo has destruido todo, gritó en voz baja, casi ronca, como si luchara por mantener algo de autoridad. No, hijo, respondí, lo destruiste cuando pensabas que valía el seguro de vida y 2 deudas. Se llevó las manos a la cara, y por un segundo, solo un segundo, casi reconocí al chico que un día corrió a mis brazos tras ganar una medalla en el colegio. Pero no, eso era otra cosa. Eso fue un arrepentimiento tardío, y el arrepentimiento tardío es como medicina caducada, ya no cura nada. ¿Qué quieres de mí?, dijo al fin, derrotado. Nada, absolutamente nada. Caminé hasta la ventana, abrí las cortinas y dejé entrar el sol. La luz iluminaba su rostro y fue allí, en esa luz, donde vi quién era realmente, y quién realmente había dejado de ser. Solo quería que lo supieras, añadí, porque el resto de la vida ya lo está haciendo. Se sentó de nuevo, inmóvil, mirando el sobre como si fuera un espejo que reflejaba su propia ruina, y fue entonces cuando, sin mirar atrás, salí de la habitación. Solo oí, a lo lejos, el sonido del papel temblando en sus manos, y silencio, el silencio más fuerte que he escuchado nunca. Pero poco sabía yo que el golpe final, el que realmente acabaría con todo, aún estaba por llegar, y él sería quien me lo traería. Esa mañana salí de casa como si caminara dentro de sí misma. No tenía prisa, no tenía un destino urgente, solo un profundo deseo de respirar aire que no tuviera el peso de nadie, ni del pasado ni del futuro. Fui al Parque del Centenario, como hice con Tomás cuando éramos jóvenes y apenas teníamos dinero para compartir un helado. Los árboles viejos eran más altos, torcidos, como yo. El olor a maíz asado venía de lejos, mezclado con el aroma de las jacarandas que el viento extendía. Me senté en un banco de hierro, el mismo donde, hace años, vi a Alejandro dar sus primeros pasos. Recordé al niño risueño que tambaleaba entre las palomas, pensando que podía volar como ellas. Recordé a mi marido, que me agarró la mano con fuerza y dijo, Matilde, puedes con todo el mundo. Y lo soporté, ¿verdad? Soporté noches sin dormir, costuras interminables al amanecer, el olor a hilo quemado cuando la máquina se atascaba,
las facturas que pagaba con monedas contadas, las fiebres de Alejandro, las caídas, los simples cumpleaños con pastel comprado en trozos. Incluso soporté la soledad que vino después de que Tomás se fuera, soporté el silencio dentro de la casa, que siempre me parecía un poco más grande que yo, y aún así, guardé un rincón de mi pecho para la alegría. Pero, en ese banco, viendo a los niños jugar y a las madres llamando a sus pequeños, sentí algo que no puedo explicar bien, una mezcla de dolor y libertad, porque sabía que, a pesar de todo, había sobrevivido a algo que podría haberme destruido por dentro. No era su plan, lo que más me dolía era la confirmación de que el amor que yo había dado, tan puramente, no había sido comprendido. Fue haber pasado la vida creyendo que el corazón de un niño siempre está en casa, y darse cuenta de que, a veces, el corazón de un niño es solo un pasajero, y no vemos cuando se baja del tren. Allí, mirando el suelo de piedras gastadas, lloré, pero fue un grito tranquilo, sin sollozos, sin prisa, un grito que no pedía explicaciones, no pedía justicia, no pedía reparación, fue un grito de reconocimiento, como si me dijera a mí misma: has llegado hasta aquí, Matilde, entero, y fue allí donde entendí algo que me llevó toda una vida a aprender. No gané porque saqué a Alejandro del testamento, no gané porque perdió el cargo, ni porque Jimena abandonara el barco en la primera tormenta seria, no gané porque revelé la verdad, gané porque me recordé a mí mismo, porque volví a ese pedazo de dignidad que a veces damos sin darnos cuenta. Ese fue el verdadero triunfo. Respiré hondo, cerré los ojos y escuché el ruido de las fuentes del parque. Pensé en Tomás. Pensé en cómo habría reaccionado al ver en que se había convertido Alejandro. Quizá él había sufrido más que yo, quizá se habría partido por la mitad, pero también pensé que estaría orgulloso de cómo lo llevaba todo. Nada de gritos, nada de escándalo, nada de ensuciarme las manos para demostrar nada. Mi silencio era un arma y un refugio, y en ese momento entendí algo que nunca me abandonó, nunca tuve que gritar para enseñar. Solo tenía que recordar quién soy. La brisa me golpeaba la cara como si quisiera secar las lágrimas antes de que cayeran. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de lo que venía. Lo peor ya había pasado. Tenía mi hogar, mi vida, mi paz. Tenían sus propios restos que ordenar. Me quedé allí un rato más, viendo cómo el cielo cambiaba de color, escuchando risas desde lejos, pero, en el interior de mi pecho, algo me decía que aún faltaba un último capítulo, una última pieza de este rompecabezas, porque el destino, cuando ve que estamos a punto de cerrar la puerta, siempre le dice a alguien que llame. Y puedes creerlo, el ritmo que vino después de ese día, fue la que realmente me hizo temblar. ¿Quién llamó a esa puerta? Y lo que vino después, todavía me hace respirar hondo hasta hoy. Volví a casa aquella tarde con el ritmo lento de alguien que lleva mucha historia, pero con el corazón ligero que había estado durante años no lo sentía. La puerta crujió como siempre, el olor a madera vieja me recibió como a un viejo amigo, y fui directo a la cocina. Preparé mi café, encendí una vela para Tomás y me quedé allí, observando cómo la llama bailaba lentamente, como si ella me dijera que todo había llegado al lugar correcto. Cogí el cuaderno negro, el que anotaba cada palabra, cada herida, cada descubrimiento, y lo hojeé hasta la última página. Fue como releer mi propio cruce. Fui madre, me usaron, me dejaron por muerta, pero no morí, y quien intentó borrarme es quien ahora vive con su propio vacío. Alejandro no volvió aquí después de la carta. He oído que intenta reconstruir su vida en otra parte de la ciudad, solo, sin oficina y sin la confianza de nadie. Jimena desapareció del mapa. Sebastián y Lorenza se alejaron cuando se dieron cuenta de que el miedo ya no estaba conmigo, sino en ellos. La justicia no proviene de ningún tribunal, viene del tiempo, de la verdad, de esta fuerza que llevamos cuando recordamos quiénes somos. Hoy vivo en paz, mi casa sigue en pie, y yo también.
Encontré de nuevo una paz que creía haber perdido para siempre, una paz que no venía de la venganza, sino del respeto propio que finalmente volvió a mi pecho, porque la gran lección de esta historia, hijo mío, es que el amor no nos protege de todo, pero la dignidad, eso nos eleva incluso cuando el mundo intenta hundirnos. Aprendemos que el silencio puede ser un escudo, que la paciencia puede ser un cuchillo y que la verdad siempre encuentra su camino, aunque lleve tiempo. Y también aprende que nuestros corazones no necesitan mucho, solo necesitan que lo devolvan. Si te has quedado conmigo hasta aquí, gracias. Realmente, su compañía, incluso a través de la pantalla, me hacía sentir menos solo. Y si esta historia ha tocado un pequeño trozo de tu pecho, te lo pido con cariño, deja un like, porque para mí es como un abrazo silencioso que calienta el alma. Apúntate también, porque así es como si siempre estuvieras invitado a volver aquí, sentarte conmigo y tomar otro café mientras hablamos de la vida. Dime en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando. Me encanta preguntarme de dónde vienen esas buenas voces que aún creen en el poder de las historias. Y activa la campana. ¿Ves? Así no pierdes cuando vuelvas a preparar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.